Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interal Televisión, tras el informativo. Comenzamos semana, la última semana de las entrevistas en esta nueva temporada, en esta temporada que ya acaba, 2017, justamente antes del verano, y lo vamos a hacer pues con uno de los temas importantes que se está viendo en estos últimos días. Se habla mucho del plan verano en lo que es el tema sanitario. Queríamos que estuviera con nosotros el presidente del sindicato médico en la provincia de Almería, Francisco Turbán. Don Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. En esta última semana de entrevistas queríamos que estuviera con nosotros porque todos los años nos encontramos con esta misma situación. Plan verano que coloca la Junta de Andalucía, el SAS, que lo pone encima de la mesa, que se presenta por el principio del mes de junio, pero bueno, que más o menos, que van dando los datos el primero del mes de junio, pero cuando llega el mes de julio, que es cuando verdaderamente entramos en ese plan verano, nos encontramos siempre con la misma situación. ¿En qué situación nos encontramos hoy en día? Bueno, el principal problema es la falta de médicos. No digo aquí, en Almería. A ver, en Almería en los próximos 5 años se jubila el 30% de la población de médicos. Y, entre comillas, en plan industrial, fabricar un médico son 11 años. Con lo cual, si en 5 años nos jubilamos el 30%, ya llevamos 5 años de retraso. ¿Qué es lo que ocurre? Que si además hay competencia con otras provincias, otras comunidades por la escasez de médicos, pues el que ofrece mejor sitio, mejor contrato, mejores condiciones y mejor sueldo, pues se nos van. Entonces tenemos el problema de que, aparte de que es bastante escaso, y ahora explicaré el por qué es escaso el plan de vacaciones, esto es una cosa que hay un dicho que dicen que los incendios se apagan en invierno. Bueno, pues el problema es que llegamos todos los años a verano y no hemos estado 9 meses sin hacer nada. Claro, tú pones voluntad, entre comillas. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, en Torrecárdenas, este año se saca un 25% menos de contratos que el año pasado. El año pasado se sacaron 5, un 20%. Este año se sacan 4. Pero ellos venden de que se ha aumentado un 17% la contratación con respecto al año anterior. Sí, pero de enfermería, auxiliares, celadores y todo. Sí, de todo el personal sanitario. De todo el personal, ellos nos engloban con ellos. Sí. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en atención primaria? Mire, en Almería, en el distrito de Almería, hay unos 250 médicos. Y se van a cubrir 36 meses. Han sacado 12 contratos para cubrir 250 médicos. En lo que es Almería capital no se sustituye ningún médico, ninguno. Luego hay centros de salud especiales, y llamo especiales porque solo hay 2 médicos, con lo cual cuando uno se va de vacaciones se queda uno. ¿Y qué es lo que han aplicado? Han aplicado una cosa que ya existe y existe en otras provincias que se llaman ELECA, que son equipos de coordinación avanzada. Es una especie de 061 sin médico, es decir, en esa ambulancia irá un técnico y un ATS. Y entonces el médico que está en el centro de salud, que además tiene que ver a los enfermos de su compañero, tiene también que coger. Tiene que además decidir por teléfono qué se hace con un enfermo a través de la información que le pase. ¿Y eso es atención inmediata, ECA? Eso se llama de coordinación. De coordinación. Sí. De coordinación, yo llamo por teléfono al médico, oye, ¿qué le aplicamos a este hombre? Sin verlo ni nada, simplemente con lo que le diga la ATS y el técnico que va en la ambulancia. Exacto. Claro, es complicado, porque es que además este pobre médico, que tiene que asumir durante las vacaciones del compañero todo su cupo, no se lo pagan. Vaya. Es decir, dentro de la orden de retribuciones, de lo que cobra el personal del SAS, hay una cosa que se llaman los acúmulos de cupo. El acúmulo de cupo viene a suplir con una pequeña cantidad, son, me parece, 60 y algo de euros por día, viene a suplir las ausencias de médicos provocadas por enfermedades, problemas familiares, bajas, por cualquier eventualidad. Y además eso no lo reconocen, se lo hemos ganado en los juzgados, pero ellos siguen sin reconocerlo. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, si tú calculas la cantidad de médicos que necesitas, incluyendo la ausencia, es decir, en un centro de salud hay 5 médicos, pero 5 médicos que son 15 meses de vacaciones. 15 meses, claro. Perdón, 5 meses de vacaciones. Claro. Más cada uno de ellos tiene el día de libre disposición un número. Varían desde 6 hasta 15, dependiendo de la antigüedad. Y
en la probabilidad de enfermedades, de bajas laborales. Entonces, en vez de 5 médicos, a lo mejor tendrían que ser 6 o 7. Claro. Pero claro, nos volvemos al primero, si es que no hay médicos. Es decir, durante el resto del año, pues hay algunos médicos recién terminados porque no tienen contrato o no han encontrado otra cosa. Y entonces van saltando, ahora hacen un día aquí, 3 allí, 4 allí. Pero claro, cuando llegan las apreturas, no, esos son los primeros que cogen plaza. Luego, para intentar paliar esto, sacaron lo que se llaman dispositivos de apoyo, que es un médico contratado que su función es ir a cubrir esos huecos. ¿Qué es lo que pasa? Que en vez de sustituir al médico una baja prolongada, una mujer, una baja por maternidad, 5 meses. Sí. 5 meses, mandan al dispositivo de apoyo, en vez de sacar un sustituto. Con lo cual ya no tengo el dispositivo de apoyo. Claro. O sea, que si lo gastas ya te quedas sin ese dispositivo. ¿Qué es lo que ocurre en los salientes de guardia? El saliente de guardia es un tiempo de trabajo que el médico se le computa pero no se hace, de descanso. ¿Qué es lo que pasa? Acúmulo de cupo. Los compañeros tienen que asumir eso. Y encima sin cobrar. Claro, eso por supuesto. Bueno, lo cobran porque se lo ganamos en los juzgados. Pero bueno, se la ve ganar en los juzgados, pero tampoco lo aplican. No, siguen sin aplicarlo. ¿Entiendes? Y además, es la frase típica, pues denúnciame. Claro, si es que no te dicen otra cosa. Pero eso es en Almería, pero es que si nos vamos a Poniente hay 210 médicos aproximadamente. Han sacado 13 contratos para sustituir a los médicos y solo se han cubierto 11. Porque faltan médicos. Porque faltan médicos. Con lo cual, pues bueno, es lo mismo. Más trabajo para los que están. Pero es que en Huercalovera, lo único que se ha contratado, en el área de gestión sanitaria norte, lo que es atención primaria, se han hecho 6 o 8 contratos, pero que son refuerzos de verano, de costa, que en teoría solo van a ver a los desplazados de cada zona de ella. El hospital de Huercalovera han sacado 2 contratos de verano, que se han cubierto los 2. Torre Cárdenas Urgencia ha sacado 3, que se ha cubierto 1, pero la situación más penosa la tiene el Hospital de Poniente, que tiene 5 contratos sin cubrir. Ahora mismo, para lo que es este mes, me parece que eran 16 o 17 guardias que están todavía sin cubrir. Claro, las guardias hay que cubrirlas. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que, pues, o hay menos médicos de guardia, o el médico hace más guardias. Con lo cual, al final de todo, siempre va hacia el mismo sitio. Es decir, el profesional tiene que doblar turnos, el profesional tiene que hacer más guardias o trabajar menos, con lo cual repartir más trabajo. Y ese médico que tiene que doblar, ese médico que tiene que hacer el trabajo del otro compañero que se ha marchado de vacaciones, de baja, etcétera, etcétera, el rendimiento, el trabajo que tiene, el volumen es el triple. Claro. Tiene que disminuir y el médico, sus facultades, por muy buen profesional que sea, llega un momento que dice, claro, estoy atorado, estoy colapsado. Ahí aparecen 2 cosas, y es el enlentecimiento en la resolución de los enfermos. También. ¿Por qué? Porque conforme el cerebro se cansa más que el músculo, consume más energía, es curioso, el cerebro consume mucha energía, el cerebro se cansa. ¿Qué es lo que hace? Vas prolongando la toma de decisiones, sobre todo, hombre, si son decisiones banales, de patologías leves y todo, bien, pero en cuanto la patología va aumentando de gravedad, existe 2 cosas, es que tardan más en tomar decisiones y piden más pruebas complementarias. Es decir, necesita más apoyo de otras cosas. ¿Por qué? Porque el final tiene que ser el mismo, pero los medios cambian. Porque la calidad no varía. No. Es decir, hombre, el médico que atiende a un enfermo a las 3 de la mañana sabe lo que se está jugando. Lo primero que se juega es la vida del enfermo. Lógico. Hay un dicho en España, vamos, en este país, que es que del cementerio no se sale, de la cárcel sí. Es decir, que nosotros sabemos que jugamos con la vida de los enfermos. ¿Entiendes? En determinadas situaciones la toma de decisión en minutos, a veces es menos de minutos, claro. Pero bueno, las tomas de decisiones, pues hay que estar preparados. Claro. Entonces, muchas veces eso implica que las otras decisiones, es decir, la patología
más leve, se va posponiendo, claro, se va en enlentecimiento, luego vienen las reclamaciones, porque claro, el que viene con un dolor de oído a las 4 de la mañana, que puede ser terrorífico el dolor de oído en una noche, claro, no se da cuenta de que hay un señor que puede tener una angina de pecho, claro, y se puede morir, ¿entiendes? Entonces, se viven situaciones complicadas, porque el usuario no es consciente de que el médico atiende según gravedad. Claro. Cuando como es un médico de cabecera que no tiene una urgencia, porque si tiene una urgencia, un médico de cabecera tiene que dejar la consulta y atender la urgencia. Entonces, mientras el médico de cabecera no tiene una urgencia, los enfermos son todos iguales, y entonces se ven uno detrás de otro. El problema ocurre cuando o tienes que salir a una urgencia, o como pasa en tabernas y en Sorbas, por ejemplo, que solo hay 2 médicos, que uno tiene que salir. Porque claro, hay que atender un accidente de tráfico, tiene que atenderlo el médico. Totalmente. Entonces, pues se corta la consulta, se supone un atasco, y entonces cuando empiezan los malos modos, a veces insultos, la gente se cansa, pero no se dan cuenta de que nosotros somos profesionales, claro, tenemos 2 manos y una cabeza. Y por más que podamos, pues que queramos, no podemos atender 2 cosas a la vez. ¿Son los ciudadanos conscientes de esta situación, o cuando pasa ese tiempo, lógicamente el que va a Torrecada y se tira 3 horas o 4 horas esperando diciendo, claro, pero es que a mí me duele ya, pero es que no estás viendo que hay 4 o 5, pero ¿eso no somos conscientes todavía? ¿Piensan que solamente existe una persona y no existe nadie más? Por suerte la mayoría sí, pero siempre existe esa minoría que es la que se nota. Es la que se nota, claro. Porque en cualquier servicio de urgencia o en cualquier puerta de una consulta es donde se ve que es la persona, ¿entiendes? Es decir, oiga, es que la frase típica es que yo pago y tengo derecho. Oiga usted. Pero ha pasado primero por una clasificación, claro, que le han dicho, espérese usted aquí un momento. Digo para la ciudadanía, para que tampoco sea tan impulsiva a la hora de pedir. Claro, sabemos que a lo mejor le está doliendo mucho el oído, claro, es el ejemplo que problema ahora, pero hay otra persona que puede tener un infarto, puede tener lo que sea. Entre los múltiples programas que hay en los medios de comunicación, sí, entre los WhatsApp, entre el internet y la vecina de al lado, sí, todo el mundo llega con el diagnóstico. Sí, sí, sí. Es decir, lo que un médico tarda, pues 16 o 17 años de bachiller, 6 años de carrera y 4 de especialidad para un médico de familia, ellos en cuestión de media hora han dicho lo que tienen. Y es que tiene un infarto. Oiga, eso lo tendrá que decir el médico. No, es que... Y entonces te sacan la retahíla. Claro. El problema es que el conocimiento se adquiere con el tiempo. Totalmente. Con el tiempo. Y si tú no tienes conocimiento, lo que te diga el vecino, pues te puede servir si te interesa. Claro. Porque si te dicen, no, eso es una tontería, vete mañana al médico, eso ya no te interesa. ¿Entiendes? Probablemente el dolor es la cosa peor tolerada que existe. ¿Entiendes? Es decir, al que le duele, en vez de ir al sitio, me duele, el médico de cabecera, un punto de urgencia de atención primaria, es que me duele esto, vamos a ver, te ven, no es nada urgente, tómese usted esto y tranquilamente, mañana pide usted cita, pero la mayoría lo hace. Y el hecho de que se cierren también consultas de tarde, la atención primaria, todo eso llega a Torrecárdenas, el edificio de referencia. Exacto. Y eso colapsa. Y también hay una clasificación donde se dice, tú vas a entrar primero, tú vas a entrar segundo. Claro. Eso, tal vez en los hospitales, curiosamente, el que más follón monta es el que menos tiene. El que menos tiene. En la persona que está grave, hombre, normalmente el que se le ve directamente, esos se atienden rápidamente, en cuestión de 5 o 10 minutos como mucho. Los que están ya en una prioridad un poquito menos grave, pero sigue estando grave, también se atienden en 15 minutos porque hay una consulta específica para eso. Luego hay otra para los que no tienen nada, que curiosamente es donde te atienden antes. ¿Entiendes? Tiene su razón de ser. En lo que a mí me dura un enfermo que tenga un infarto, en urgencias, lo que es en el BOS de urgencia, puede ser media hora, 3/4 de hora. En ese tiempo, un médico avezado en la consulta de Banales ha visto 15. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, curiosamente es la consulta que más se mueve, pero simplemente por eso, porque son pocas decisiones, como mucho alguna radiografía y poco más, o una tira de un análisis de orina, que eso se hace en 20 segundos. Entonces, curiosamente, los más rápidos son los que menos tienen y los que más protestan. ¿Y el SAS es consciente de esta situación de saber que faltan los médicos, que
que el que falte un médico va a colapsar el sistema de urgencias porque tienen que estar mirando a los preferentes, lógicamente. ¿Eso no se da cuenta de la situación? Pues yo llevo diciéndolo muchos años, pero es más, ahora, un mes y algo, en el mes de mayo, por ahí, estuve en la Comisión de Salud del Congreso, de la Junta de Andalucía, perdón, y porque me pidió el Partido Popular que hiciera una crítica a la próxima ley de sostenibilidad. Y una de las cosas que le dije fue precisamente esto, y fue a raíz de una pregunta del diputado de Podemos, como que la sostenibilidad del sistema iba a depender de lo que gastaran los médicos. Entonces yo le dije que efectivamente el médico es el que gasta, es el que consume. Y yo le dije que había que actuar a 3 niveles. Y el primero que es ya, era potenciar la atención primaria. No puede ser que estemos formando un médico de atención primaria en 10 años, que es lo que cuesta, para luego quitarle las pruebas complementarias, ponerle un enfermo cada 3 o 5 minutos, ¿entiendes? Y encima que tenga que trabajar lo del compañero, que debería ser al revés. El médico debería tener un mínimo de 15 minutos. Claro, para estar con el paciente. Por lo menos. Claro. Luego le dije otra actuación que había que hacer, y era esta, y era renovar la plantilla. ¿Por qué? Porque los médicos, como todo el mundo, envejecemos, ¿entiendes? Y tenemos derecho a jubilarnos. Claro. Y entonces se los dije, y se quedaron de piedra. Me miraban. De hecho, la diputada de Ciudadanos me pidió un plan que había preparado el Sindicato Médico Andaluz, que se le entregó a María Jesús Montero, cuando era consejera de Salud, para ahorrar dinero sin bajarle el sueldo a los funcionarios. Ya no hablo a los médicos, a todos, sí. Lo que pasa es que no debe estar en ningún sitio porque no lo tenían, no lo tenían. Y el tercer punto de actuación, que también es muy importante, y es a largo plazo, y es, hay que invertir en educación sanitaria y en educación para la salud, que son cosas distintas. Educación sanitaria es el día a día, es el día a día, lo que hay que hacer con la higiene, cómo hay que tratar a los compañeros. No, ya hablo del ciudadano, Sí. Lo que hay que hacer, higiene personal, la higiene con los demás. Debemos saber que es un delito tener gripe e irse al cine. Es un problema de salud pública. ¿Entiendes? Y eso tenemos que saberlo. Y nos pasó un caso que a una médico la obligaron a continuar la guardia cuando ella misma se diagnosticó varicela. Y tuvo que terminar la guardia. Todo el que haya pasado por allí. Probablemente por la situación contractual que tenían, probablemente. A mí me pasa, y ten por seguro, que el juez de guardia es el que dice si sigo la. Sí, vamos, es ser inconsciente, porque es un problema de salud pública. Es decir, ahí, todos los que pasan por ahí, puede llegar una embarazada y tener un problema, o puede llegar un enfermo respiratorio, y una neumonía por varicela es de las cosas más horribles que por lo menos yo he tenido que trasladar. Y luego, educación para la salud, que ya estamos en ámbito médico. Es decir, que se hace con una persona que tiene fiebre. Eso ya, yo recuerdo a mi madre de pequeñita, hasta el 3er día no llamaba al pediatra. Ella le habían enseñado lo de los baños, lo de la aspirina, en aquel entonces el piramidón, es decir, le había enseñado una serie de cosas, sabía que había que dar líquido a la gente, sabían cómo dar líquido al niño que vomitaba, es decir, eso en todos los aspectos relacionados con tu salud, ya no es con la salud global, sino con tu salud. Eso evitaría una serie de circunstancias, es decir, llegar, consulta de urgencia una noche a las 3 de la mañana, una persona acompañando a un enfermo que dice que tiene fiebre. ¿Desde cuándo? Y dice, desde hace 1 hora. ¿Y qué ha hecho usted? Pues lo he cogido y me lo he traído. Es decir, la mala utilización de los recursos que tenemos, ese es otro que por problema. nada estamos yendo al hospital. Si aparte de esa falta de médicos, esa falta de profesionales, le unimos la situación en sí, Torrecárdenas, un materno infantil que se está construyendo, que ahí está, que no sabemos todavía cuándo se va a concluir, y camas. ¿Qué hablamos de decir las camas? Porque cuando llega el plan verano parece que es que vamos a arreglar la planta cuarta o la quinta de Torrecárdenas, cerramos 2 alas porque vamos a pintarla. Curiosamente hay un ala
que lleva 4 años arreglándose todos los veranos. Estará destrozada, ¿no? O ya estará perfecta, por favor. Vamos a ver, este problema engancha con el anterior, con la falta de médicos. Es decir, en Huercalovera, llevan ya sin dermatólogo, con un solo dermatólogo, y sin otorrino mucho tiempo. Habían pedido no para plan de verano, sino para contratar a un anestesista, que resulta que no han encontrado. Que es que no hay. Es que no hay. Lo único que se ha solucionado es el problema de oftalmología. Se han traído a 5 residentes recién terminados. Hay dos adjuntos y han contratado a 5 más. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No tenemos médicos? Pues cerramos camas, cerramos consultas, cerramos quirófanos y no tenemos que suplirlo. ¿Qué hacemos? Pues intervenciones quirúrgicas, las urgentes y los tumores. Hay ciertas patologías que eso por lógica. Es decir, por ejemplo, un problema que ha habido con la primera planta de quirófano, que se va a cerrar 15 días, una de las plantas, por un problema de aire acondicionado. Eso sí es cierto que hay un problema. Bueno, pues se coge y se cierra, creo que es en el mes de agosto. Se coge y se cierra 15 días y se arregla. Con lo cual, pues ya no hay que suplir a... Claro, si no tienes anestesista, a ver, Torrecárdenas de anestesistas permanentemente está deficitario. Se le han ido muchos, estoy hablando de 4 o 5, la mayoría están en el Hospital de Poniente. ¿No? Fichajes que... Claro, no, es que si me contratas un mes y renovándome mes a mes un contrato eventual y te llaman del Hospital de Poniente que te dan una interinidad... Me voy a lo mismo. Pues claro... A ver, desgraciadamente es competencia entre primos hermanos, porque el Hospital de Poniente, las agencias públicas, ya dependen incluso del SAS. Antes no, pero se le trasladaron, pero lo que era solo en el organigrama, van totalmente independientes. Con lo cual, yo entiendo que habiendo plaza para un médico le es más goloso estar en Almería que en Huercalovera, o que en Río Tinto, o que en el Valle de los Pedroches, pues lo mismo pasa en Granada y pasa en todos lados. La gente, claro, como tiene sitio donde elegir, claro, pero el problema es el que dije al principio, si es que o nos reponen las pilas o vamos a tener un déficit importante de profesionales. El hecho de Torrecárdenas, a día de hoy, ¿cómo se encuentra en estado de camas? Porque tengo la oportunidad de entrevistar al delegado y dice, no, si ya lo de las camas no se mira. O sea, ya esto ya es un... No, a ver, lo de las camas es el tópico de siempre. Yo las tengo aquí, el plan que nos dieron ellos. En la primera quincena de julio se cierran 52 camas, en la segunda 78, en agosto cada quincena 78 y en septiembre 48 en la primera quincena y 22 en la segunda. ¿Motivo de eso? Pintura... Bueno, el que uno se quiera creer. Claro. Yo ya dejé de preguntar, lo que sí preguntamos en la Junta de Personal fue por el del quirófano y nos lo explicaron porque había una avería en los aire acondicionados y tenían que hacerlo. Y los demás, este año la Cruz Roja no se cierra ninguna cama, es más, se ha abierto la primera planta que desde el ébola estaba cerrada. Porque la tenían reservada para sus posibles familiares de contacto. Nada. ¿Aquí en Almería? No, y sobre todo que lleva el tema del ébola, se pasó hace ya un año, ¿no? Sí, un año y pico. Un año y pico, ¿no? Es un tema economicista sin más. Don Francisco, la última para finalizar. ¿Qué futuro nos queda? Porque si con estas premisas que hemos comentado estamos a día 10 de julio, ¿cómo nos espera el verano? Mal. Final de julio, ¿Al usuario o al profesional? Tanto al usuario como al profesional. Hombre, el usuario no lo va a notar apenas. Va a notar poco, porque podrá notar un poco de tardanza, sobre todo en los servicios de urgencia. Lo demás probablemente no note nada. ¿Y el profesional sí, puesto que aumenta la demanda de... No que vaya a haber... Aumenta la demanda, pero no excesivamente. El problema es que si en Torrecárdenas se van 11 médicos por turno y han sacado 3 contratos y 2 no se han cubierto, pues es decir que, claro, los mismos van a tener que hacer. Y claro, el problema es que nosotros tenemos por ley de la Comunidad Económica Europea, no podemos trabajar más de 48 horas semanales. Claro que donde el que hace la ley también hizo la trampa.
prorrateo de 6 meses. Con lo cual tú te puedes pasar haciendo guardia de 70 horas semanales durante todo el verano y luego haciendo 20 el resto de... Y en el cómputo semestral te sale claro. Pero claro, el deterioro físico, claro, y no se dan cuenta que el agotamiento físico es una de las causas de bajas laborales. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces llega un momento, ahora, ¿y qué pasa ahora? Que se dobla uno el tobillo, o se parte un tobillo en la playa, o se parte una mano, y eso empeora, y eso entra dentro de la probabilidad que tienen los médicos como personas vivientes de que les pase. ¿Entiendes? Que vas a tu casa, vienes en bicicleta o en la moto para agarrar o puedes tener un accidente. Un accidente, claro, lógicamente. Pues más sobrecarga de trabajo para lo mismo. Francisco Durbán, presidente del Sindicato Médico, creo que ha quedado claro la situación en la que nos encontramos en la provincia de Almería, en los 3 hospitales, fundamentalmente el de Torre Cárdenas. Esperemos que esta situación cambie y, como esta es la última semana de entrevistas, para el mes de septiembre quiero que vengas por aquí para que nos hagas un balance de cómo ha funcionado el verano, pero que mucho me temo que va a ser, si no similar al año anterior. Yo le he pedido al jefe de urgencias del Hospital de Poniente y al gerente una reunión para ver cómo se puede arreglar un poco la situación esa. En Torre Cárdenas todavía no he saludado a Luis Martínez, le mandé una carta felicitándole por el nombramiento. Luis Martínez es no de mis generaciones, tiene 1 año o 2 menos que yo, pero trabajamos juntos en urgencias desde hace mucho tiempo. Yo me fui a Gorka Lovera, él siguió aquí, y que tenemos buena relación. Yo me imagino, espero por lo menos que ya que tenemos a Paqui Antón en Sevilla y a él aquí, no nos dejen la urgencia, y sobre todo viene una cosa muy importante, que a ver cómo se realiza, que es la reordenación de la urgencia después del materno-infantil. Efectivamente. A ver cómo se realiza. A ver cómo se... Muchísimas gracias por tu presencia. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muy bien. Muchísimas gracias y feliz verano, lo que puedas disfrutar del verano. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interal Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nomás que nos queda desearles que pasen una feliz noche.